Estamos con el director de Gestión Humana de la Intendencia, Eduardo Brenta. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto Gracias estar por aquí haber con venido. ustedes. No, por favor. ¿En qué etapa están Bueno, estamos en una de la etapa gestión humana? De la gestión humana. Estamos en una etapa básicamente de diálogo en el ámbito del Ministerio de Trabajo. Sí. Comenzamos este periodo con una negociación en el ámbito bipartito. Hubo un intercambio de información muy importante. La Intendencia brindó mucha información. Generamos algunas soluciones a temas que estaban planteados que afectaban a los trabajadores, pero también el funcionamiento de algunos sectores, como el caso de limpieza, donde se pagaba diferente en función de las distintas regiones, cosa que hacía que trabajadores de un lado no trabajaran en el otro porque había salarios distintos. Bueno, esa medida la tomamos rápidamente, eso mejoró la situación de los trabajadores, pero facilitó el funcionamiento de la división limpieza, que ahora con el equipamiento nuevo, etcétera, esperemos alcance los objetivos que perseguimos, ¿no? Tuvimos también intercambio respecto a los números de la administración, las dificultades que estaban planteadas desde el punto de vista presupuestal para el periodo, y el margen muy reducido que la Intendencia tenía, y sobre todo un aspecto central, ¿no? Y es que nuestro objetivo era que cualquier mejora en los temas relacionados con los ingresos de los trabajadores municipales tenían que estar asociados a una política que ya se había iniciado en el periodo anterior, que nosotros compartimos y queremos profundizar, que tiene que ver con lo que se denomina en la jerga compromisos de gestión. O sea, los trabajadores de un determinado servicio discuten, incluidos los jerarcas naturalmente, cuáles son las metas y objetivos que se establecen por cuatrimestre, y en función de esos objetivos que son monitoreados desde el Departamento de Gestión Humana, se cobra una determinada partida si se cumplen esos objetivos. O sea, para decirlo claramente, cualquier mejora del punto de vista salarial tiene que estar asociada a una mejora de la calidad de la gestión. ¿Por qué consideraban que eso era... ¿Por qué considera usted que eso es necesario? Bueno, yo creo que esa política... Hay toda una tendencia en ese sentido, ¿no? Sí, claro. Pero también uno le dice, bueno, en realidad, si a uno le pagan un sueldo para hacer un trabajo, si hace trabajo no debería pagarle un extra, ¿no? Se supone que los compromisos de gestión generan adicionales en lo que tiene que ver con el rol del funcionario. Pero tienen un papel muy importante, que es alinear a los funcionarios con los objetivos macro de la gestión. Claro. Porque a veces uno trabaja, la Intendencia tiene, tú lo has dicho el Intendente muchas veces, una lógica de chacras, ¿no? Cada departamento es algo así como una especie de chacra, hay poca transversalidad, y los compromisos de gestión son una herramienta para que de repente el trabajador que está trabajando en la construcción de una plaza entienda que esa plaza es parte de una política mucho más general que tiene que ver inclusive con aspectos vinculados a la seguridad, a la convivencia de los vecinos y a una serie de mejoras en la calidad de vida de la gente. Uno no tiene por qué saber, cuando desarrolla una tarea, que esa tarea es parte de un proceso que culmina en algo que lo beneficia de repente a uno mismo. Claro. Capaz que uno mismo vive frente a la plaza, ¿no? Claro. Entonces, esta política que se ha venido implantando fundamentalmente con los trabajadores que no tienen ninguna clase de partida adicional, como tienen los trabajadores de tránsito, por ejemplo, que tienen una participación en las multas que está topeada. Eso es bueno saberlo, ¿no? Porque el tope se llega muy rápido, quiere decir que la política de fiscalización no está asociada a ese componente, pero todos esos trabajadores han recibido esto y hemos evaluado que ha sido una política que ha mejorado la calidad de la gestión. Lo dicen los propios trabajadores. Y en este aspecto tenemos una diferencia, yo diría un matiz importante con el sindicato, en la medida que el sindicato hace un razonamiento que dice, bueno, nosotros nos pagan para venir a trabajar, este es nuestro rol, lo hacemos bien, ¿no? No tenemos por qué participar en determinadas metas y objetivos, es un rol que no nos corresponde, y nuestro objetivo es mejorar el salario base del trabajador municipal, que en términos generales es un salario base, que es el que aparece en la página web de la Intendencia, que no refleja los salarios en términos globales, ¿no? Porque luego hay múltiples partidas. ¿Cuál es el base? ¿29.000 pesos? No, el base de ingresos son 17.000, 18.000 pesos en ese entorno. Con ese salario se ingresa. Pero el trabajador, por ejemplo, cuando es presupuestado, inmediatamente que es presupuestado, recibe un 30% adicional. Que decir que 17 por asiduidad, no cobra nadie. No, hay un conjunto de unos 800 funcionarios que no están presupuestados. Que cobran 17.000 pesos. Que cobran ese por sí. ¿Más algunas extras o no? No, bueno, horas extras pueden hacer, sí, claro. Horas extras, pueden tener otras clases de beneficios, pero no tienen ese 30%
que en su momento fue el producto de unificar un conjunto de compensaciones. Pero luego la lógica fue indicando que nuevas tareas generaron nuevas partidas. Entonces surge aquello de la sábana, digamos, ¿no? Claro. O sea, el trabajador cobra un sueldo base, pero luego recibe múltiples partidas por distintas razones, ¿no? Algunas son conquistas de los trabajadores. Hay una prima, por ejemplo, muy pequeña, de 1.400 pesos, que se le da a los trabajadores que tienen hijos escolares o liciales, que es una especie de apoyo para el inicio de las clases, esa general para todo el mundo, pero luego en algunos sectores hay otros convenios que, estando dentro del marco del convenio grande, tienen criterios diferentes. Bueno, nuestra idea es alinear a la genera que algunos salarios se multipliquen en algunas veces. Bueno, eso genera una distorsión importante, digamos, en función de dónde esté el trabajador. Claro. Y a veces el trabajador opta por ir a determinados lugares porque tiene determinados beneficios, independientemente de que tenga o no la motivación para ir a ese lugar, ¿verdad? Entonces, tampoco nos parece que eso sea una contribución a la mejora del clima laboral. Entonces, nosotros compartimos el criterio de ir reduciendo estas partidas, ¿no? Pero la reducción de las partidas y su inclusión en el sueldo base tienen un conjunto de réplicas en las horas extras, en el aguinaldo, en la licencia, etcétera, claro, que generan un monto muy importante, y ese monto muy importante no estamos en condiciones de asumirlo globalmente, digamos. ¿Las horas extras son un fenómeno que les preocupa? Porque uno le da la sensación de que hay servicios que funcionan en base a horas extras. Cuando no se hacen horas extras, el servicio se ve muy resentido. Bueno, hay por lo menos los servicios que son más públicos, ¿no? Claro, hay aspectos que son claramente zafrales, ¿no? El Departamento de Cultura, por ejemplo, tiene claramente una zafra en esta época del año, claro, por los desfiles, el teatro de verano, etcétera. O sea, un conjunto de actividades que se desarrollan en el verano. Y ahí se cobran horas extras. Obviamente, ahí no hay manera de hacer las tareas, ¿no? Ustedes imaginan que el teatro de verano termina a las 3 de la mañana, no hay manera de que nadie cubra ese horario sin horas extras. Entonces, eso es zafralidad. Pero luego hay un porcentaje de horas extras importante que nosotros pretendemos reducir, ya lo hemos planteado, lo ha dicho el intendente públicamente, estamos trabajando en la reducción de las horas extras, fundamentalmente vinculadas a tareas que podrían, en nuestra opinión, hay que trabajar esto área por área, irse reduciendo en una política donde en el 2016 nos estamos planteando un escenario de austeridad importante, ¿no? Hay un objetivo, claro, que es la reducción del déficit que la Intendencia arrastra de hace mucho tiempo. ¿Cuánto se paga una hora extra? Se paga doble, en algunos casos tiempo y medio. Hay una situación bastante insólita en este caso, pero viene de la historia, digamos. ¿Cuál es? Que en algunos casos se paga tiempo y medio. ¿Qué significa tiempo y medio? O sea, el valor de la hora más un 50%. Más un 50%, digamos, una hora y media se paga. Una hora y media. Más. Que No, la hora extra es una hora y media. Claro. Ahora, hay una pregunta de fondo sobre esto, si me permitís. A ver. La pregunta de fondo es si con la carga horaria que tienen los trabajadores municipales, que son de 4 horas los profesionales y 6 horas los trabajadores no profesionales, es posible que la institución funcione. A eso es lo que eso es lo que iba, porque yo le preguntaba hoy, hay servicios, por lo menos los que son más públicos, más visibles, que a uno le da la sensación de que funcionan en base a las horas extras. Si no se pagan horas extras, se resiente mucho el servicio. Sí, no, por eso nos estamos planteando una reducción de la hora extra. Quiere decir que hoy es esa la realidad. La realidad es que hay servicios sin horas extras no funcionan. Que no cumplirían plenamente su función, para decirlo de alguna manera, si no tuvieran un porcentaje de horas extras que están asignadas por cupos, que se determinan, en algunos casos, hasta por la propia Junta Departamental. ¿Fue un error llevar la jornada laboral a 6 horas? A ver, es difícil comentar una medida fuera de contexto, ¿no? Cuando el Frente Amplio ganó la Intendencia de Montevideo, yo en ese momento fui edil suplente de la edila Margarita Perkovich en aquella época. Mi padre fue municipal además, o sea, ser trabajador municipal era, de los trabajadores públicos, quizá el último escalón, ¿no? Las posibilidades de generar un incremento en la mejora de los ingresos y por tanto de los servicios de la administración municipal con dinero era imposible. Por lo cual, en aquel momento, con aquella coyuntura, se tomó la decisión de mejorar por la vía de la reducción de la carga horaria, ¿no? En algunos casos, como el caso de los profesionales, por ejemplo, está claro que deberíamos trabajar para ir a una jornada de por lo menos 6 horas. Porque una jornada de 4 horas implica que mientras el trabajador llega, ¿no? Prepara el mate. Exacto.
Entonces, ¿a qué se ha ido recurriendo? Bueno, un mecanismo de extensión horaria, ¿no? O sea, el trabajador recibe una compensación del orden del 30% aproximadamente y cumple 6 horas, ¿no? Esto es una política que se ha venido desarrollando para que los profesionales, que son en algunas áreas escasos en la Intendencia, esto pasa en toda la administración pública, ¿no? Pero hay áreas donde hoy tenemos desempleo, hay más demanda que oferta, claro, digamos, sobre todo en el área vinculada a los sectores de la informática y demás, donde la Intendencia no puede competir, en algunos casos con el sector privado y en otros casos con otros organismos públicos que pagan salarios más altos. De hecho, hoy estamos perdiendo algunos profesionales que ganaron un concurso del Banco de Seguro del Estado y que se nos van a ir porque no hay manera de compensar. Claro, pero quiere decir que, volviendo a la pregunta, ¿fue un error o no fue un error reducir la jornada? Yo creo que fue la única alternativa de dar una señal positiva en aquel momento, ¿no? Si uno lo mira fuera de contexto y fuera del tiempo, diría, yo no lo haría esto hoy. ¿No se le fue la mano con la generosidad política? No, yo no creo. Yo creo que lo que sucedió es que, a ver, era el primer gobierno del Frente Amplio, el primer día de gobierno del Frente Amplio prácticamente, ¿no? La situación de la administración municipal era francamente decadente, ¿no? Era, bueno, el ingreso era obviamente a dedo, con tarjeta, ¿no? Llegaba la gente con tarjeta de los legisladores, la transformación de eso, ¿no? Hoy en la administración municipal se ingresa por concurso, por sorteo, ¿no? Y hoy no se puede cambiar eso. Volver a una jornada de 8 horas, bueno, por lo menos para los nuevos funcionarios, es impensado. Se hizo, se ha hecho en el caso de la división tránsito, ya en el periodo anterior, el ingreso de funcionarios que ingresaron con otra carga horaria y con un descanso rotativo. Eso hace que hoy se cubra parte, por ejemplo, de la actividad de los fines de semana, claro, sin horas extras, porque el funcionario ingresa con un régimen de trabajo, un mapa de trabajo, que incluye que su descanso es rotativo. Entonces le puede tocar descansar un miércoles. Antes, los fines de semana, se trabajaba si se pagaba exclusivamente con horas extras. Era bastante insólito también eso, ¿no? Sí, era bastante insólito. Sí. Era digamos, bastante insólito. A uno le da la sensación de que la Intendencia, cuando digo la Intendencia estoy generalizando, porque han pasado muchos gobiernos, ha ido cediendo terrenos de una manera hacia los trabajadores, que no digo que los trabajadores no esté bien que lo reivindiquen, pero digamos, ha ido cediendo terreno en áreas que a uno le llama mucho la atención. Yo creo que ha habido una política de tratar de buscar generar determinado tipo de acuerdos. Me parece que hay una etapa clara, que son los primeros 15 años, donde el Frente, la Intendencia de Montevideo es el lugar donde se ve la gestión del Frente Amplio. Me parece que hubo cosas muy importantes en ese periodo. A ver, transparentar los ingresos de la administración pública era una señal política que el Estado uruguayo no tenía, ¿no? Hoy todo el mundo de Uruguay concursa y ve todos los llamados que el Estado realiza, ¿verdad? Sí. Eso, a veces no tenemos memoria, ¿no? Pero hace 25 años no se entraba así a ningún lado. Si no se conocía, o se iba a un club y se conseguía una tarjetita de alguien. Esto es real. Entonces, este tipo de transformaciones son cambios culturales en muchos casos, difíciles de realizar en periodo de tiempo. Yo creo que quizá en algunos periodos se fue quizá demasiado condescendiente, ¿no? Creo que se cometió un error, el Frente Amplio cometió un error en la firma del convenio que condujo al incumplimiento del 2002, y esto fue una discusión política muy importante, que muestra también que una fuerza política puede avanzar, porque en aquel momento el Frente Amplio resolvió que el convenio no tuviera una cláusula de salvaguarda, ¿verdad? Que frente a una situación económica que generara determinados impactos sobre la gestión y los ingresos municipales, el convenio se rediscutiera. Hoy no hay convenio que se firme en ningún lado, creo yo, sin cláusula de salvaguarda. Hemos aprendido, ¿no?, que la cláusula de salvaguarda es una necesidad para todos, también para el trabajador, ¿verdad? En el sector público, en el 2002 se resolvió ¿cómo? O echando personal o reduciendo los salarios. En la Intendencia había un convenio firmado que no tenía cláusula de salvaguarda y por tanto fue imposible cumplirlo porque los recursos no estaban. Y salió bastante caro. Y salió muy caro. Y fue un error que creo que como fuerza política asumimos, y hoy, esto se lo hemos dicho claramente a DIOM, y de hecho el convenio que está vigente tiene una cláusula de salvaguarda. Nosotros estamos usando las mismas cláusulas de salvaguarda que se están usando en los consejos de salarios. ¿Y qué falta para firmar este convenio que se está negociando? Aparte de buena voluntad. Yo creo que hay un buen clima de diálogo, eso me parece que es importante. Hemos tenido algunas tensiones, no hay duda, quizás las tengamos también de aquí en adelante. ¿Cuánto llevan negociando? Y llevamos unos 2 meses y medio aproximadamente, 3, no sé.
El clima de diálogo es bueno, más allá de algunos chisporroteos que han existido. Creo que hay también de parte de la organización sindical un cambio de actitud en algunos temas. Hay cosas que se valoran que antes se rechazaban de plano, digamos. En esta última reunión del Ministerio de Trabajo le entregamos todo el proyecto presupuestal que ya está en la Junta Departamental para que ellos hagan algunas propuestas respecto a cómo se asignan los recursos en el presupuesto. Veremos en la próxima reunión que tenemos cuáles son las ideas que ellos aportan, porque queremos un diálogo en el cual no solo la administración esté permanentemente proponiendo cosas, sino que la parte de los trabajadores haya una respuesta acorde al intercambio lógico y natural. Yo creo que falta cultura de negociación colectiva. En realidad, desde el conflicto del 2002 hasta el 2012 no hubo convenio en la Intendencia de Montevideo, sí. Por lo cual la cultura de la negociación, decíamos el otro día en una reunión, en realidad la negociación implica que las partes se van corriendo, ¿no? Hasta que encuentran un punto en el cual se cruzan y hay acuerdo y todo el mundo deja por el camino objetivo que se había planteado en forma inicial. Acá, en realidad, hay una lógica donde la administración se ha venido corriendo. Quizá también a se haya corrido algo, pero en realidad nos falta todavía cultura de negociación. Nosotros hemos abierto todos los ámbitos de negociación. Se está discutiendo temas de seguridad y salud laboral, se están discutiendo temas vinculados a ayudas especiales que la Intendencia otorga a funcionarios con problemas de bajos ingresos familiares y problemas de enfermedad. Se ha discutido los convenios de salud que tenemos, se han discutido los temas de vivienda, bueno, cantidad de temas, los temas de la carrera funcional, que es un elemento muy importante para motivar al trabajador, ¿verdad? A continuar formándose. Claro. La Intendencia tiene un centro de formación realmente impresionante, ¿no? Que está en condiciones de avanzar en la formación de los trabajadores y generar los estímulos correspondientes, y al mismo tiempo queremos trabajar en acreditación de saberes, porque hay muchos trabajadores municipales que podrían acreditar saberes que les permitirían mejorar en su nivel en la propia administración y también competir de mejor manera en el mercado de trabajo del sector privado, por ejemplo, si lo quisieran, ¿no? Claro. ¿Y cuánto puede pagar la Intendencia? ¿Cuánto puede pagar? ¿Cuánto puede pagar de aumento? No, la Intendencia no está discutiendo en este momento ninguna clase de aumento en materia de aumento global, es lo que decía antes, ¿no? Lo que estamos proponiendo es una mejora en los compromisos de gestión, para los solo que ya tienen, relacionado a los compromisos de gestión. Solo relacionado a los compromisos de gestión. Estamos asignando 25 millones de pesos anuales a los temas de seguridad y salud laboral, que son preocupación del intendente, mía también, obviamente. Y de los trabajadores también. Y de los trabajadores también, obviamente. Esto es adicional a lo que ya se hace. Y estamos asignando una partida de 35 millones de pesos incrementales anuales destinados a compromisos de gestión, que trabajaremos todo el 2016 para comenzar a poner en marcha 2017, 2018 y 2019. ADEOM, no, en mi opinión, no valora lo suficiente esto, porque desde el punto de vista conceptual no comparte el contenido, digamos. Ahora, es una diferencia bastante insalvable, ¿no? Es una diferencia difícil, sí, claro que sí. El tema es que nosotros podemos mejorar algunos aspectos que a ADEOM le interesa, como presupuestar funcionarios que no están presupuestados, por ejemplo, o promover, porque en los primeros niveles se promueve con una prueba, no hay concurso como hay después, estoy hablando de los escalafones más bajos. Y nosotros podría ceder en eso la Intendencia. A ver, nosotros hemos expresado ya por escrito nuestra voluntad de avanzar en esto. No estamos en condiciones de afirmar que vamos a hacer 1 o 2 promociones en el periodo, porque los recursos no nos permiten asegurarlo, claro. Más allá de que la administración tiene voluntad de hacerlo. ¿Y su intención en cuanto a las horas extras es reducirlas en cuánto? Lo que nos hemos planteado, y esto ha sido una discusión colectiva del gabinete municipal, es hacer una reducción de un 15% en una primera etapa y un 15% adicional en una segunda etapa. ¿Un 30% al final del quinquenio? No, en el correr de estos meses, digamos. ¿No? Sí, ya la primera reducción etapa se hizo. Bien. Vamos por una segunda reducción. No se alcanzó el objetivo totalmente, seguiremos trabajando. Esto no es una resolución, no se baja por una resolución escrita que baje el 15%. Hay que trabajar y ver, no resentir los servicios, ¿verdad? Cómo vamos disminuyendo. Y es un acuerdo que alcanzamos en el conjunto del gabinete para mejorar y reforzar otras áreas de la administración. ¿Y eso está generando resistencia?
Yo creo que hay sí, claro, me parece que hay resistencia en lo que tiene que ver. ¿Porque de alguna manera se ha transformado en derecho adquirido la hora extra? No, no en un derecho adquirido. Creo que hay gente que, por la vía de los hechos, lo cuenta como parte de su salario, digamos, ¿no? Claro, cuando se reduce la hora extra cobra menos. Claro, exactamente. Lo que estamos intentando hacer es una reducción gradual y racional, digamos, ¿no? Sobre todo en áreas donde hay una gran cantidad, ¿no? No es parejo esto, porque hay sectores que tienen muy escasas cantidades ¿En qué de horas áreas, extras. por ejemplo? Bueno, por ejemplo, el área de inspección general es un área que tiene muchas horas extras y viáticos, que es un símil de la hora extra, de hecho, dado que cumplen funciones, por ejemplo, en el control de las ferias, en el control en todos los controles prácticamente que la Intendencia realiza en la vía pública. Entonces, en esa área debería ser el trabajo de inspección general, ¿no? Claro, pero no necesariamente tiene que estar basado en viáticos, ¿no? Justamente digo, pero si inspección general hace las inspecciones, si cobra hora extra por hacer las inspecciones. No, correcto, pero digo, el funcionario tiene una carga horaria determinada, si para cumplir con ese tipo de tareas tiene que tener jornadas más largas, va a cobrar una cantidad de horas extras más importante. Bueno, ahí estamos tratando de racionalizar el servicio para que la cantidad de horas extras sea la menor o la imprescindible para dar cumplimiento a los objetivos que esa área tiene. ¿Es optimista? ¿Es qué? ¿Optimista usted? Yo soy optimista por naturaleza. O sea que, como Damiani. Optimista por naturaleza. Creo que podemos, nos va a llevar tiempo, vamos a vivir tensiones, no tengo ninguna duda. Creo que hemos dado un pasito en lo que tiene que ver con la confianza. Sí. Esto es una cosa muy importante, porque en realidad hay instalada una gran desconfianza respecto del sindicato respecto a la administración, ¿no? O sea, cuando nosotros hemos puesto sobre la mesa los números, parece que queda la sensación de que en realidad hay más recursos de lo que decimos que hay, y no hay. No hay un peso hoy. Hoy la situación es... Lo ha dicho su colega director financiero, con lo cual no estamos innovando nada. No, ahí los recursos se están trabajando realmente con limitaciones muy fuertes, ¿no? Entonces, en ese marco de esas limitaciones, lo que ADEOM tiene que comprender que lo que estamos proponiendo es un gran esfuerzo, en un escenario donde estamos asegurando el salario real, que no es poca cosa, y donde por la vía de los compromisos de gestión con metas y objetivos, apuntamos a mejorar el salario de los que están peor, porque hay 1.400 trabajadores que no tienen ninguna clase de partida adicional, y por lo tanto esos 1.400 trabajadores pasarían a cobrar compromisos de gestión, que son partidas de 15.000 pesos cada 4 meses. Bueno, esto es una mejora, ¿no? Esa mejora, o la presupuestación de otros funcionarios, que estamos planteando un calendario, no podemos presupuestar de golpe a todos, pero podemos ir en un calendario, son todas mejoras que no es inflación más el 2%, ¿no? Pero significa una mejora concreta para sectores, sobre todo los que están en situación de ingresos más bajos, que efectivamente los hay. Pero el desafío es que ADEOM entienda eso como parte eso es parte del desafío, de un beneficio, ¿no? Por eso hemos tenido una multiplicidad muy grande de reuniones y las vamos a seguir teniendo. Creemos que todo el tiempo que invirtamos en discutir y dialogar, pero tratar de dar discusiones de fondo, ¿no? Respecto al rol, nosotros no somos los patrones, en todo caso somos los administradores ocasionales, los patrones son los ciudadanos de Montevideo, por lo tanto, cuando se nos habla de plusvalía en algunas reuniones, me causa cierta gracia, ¿no? Porque yo no me puedo... ¿Se habla en esos términos en las reuniones? En algún caso se habla, sí, pero quiero decir... Unos boletines un poco atrasados. Está bien, pero quiero decir, en todo caso, yo creo que la plusvalía existe, pero existe en un determinado mercado de trabajo, que no es este. Le existe cuando le conviene, no cuando está sentado en el asiento del patrón. A ver, en el sector público, en el sector público, en todo caso, si hay plusvalía, se la apropia el ciudadano, no los jerarcas de turno. Yo puedo estar hoy y no estar mañana. Distinto es una fábrica donde hay un patrón que se apropia de las ganancias, efectivamente, ¿no? ¿Está mejor en una dirección de la Intendencia que en un ministerio en este momento? Bueno, son áreas completamente distintas. No, ya sé, pero digo por el momento de efervescencia que está viviendo... Se está viviendo un momento difícil. Yo creo que es muy difícil evaluar de afuera cuando uno estuvo en el lugar, ¿no? Yo he sido muy cauto en esto. Creo que los lineamientos que el Poder Ejecutivo planteó, lo dijo ayer el Director Nacional de Trabajo, pueden llevar en algunos sectores a que efectivamente haya pérdida de salario real. Esta es mi lectura, digamos. Creo que se están haciendo los máximos esfuerzos para que eso no suceda en un escenario que no es el escenario que se vivió en los años anteriores, ¿no? Claro.
por lo cual me parece que hay un terreno ganado que hay que valorar, ¿no? Me parece que los uruguayos, particularmente a nivel del movimiento sindical y demás, hay que valorar todo lo que se avanzó en estos 10 años, no solo en materia de ingresos, en materia de derechos, ¿no? Que esto es una cosa muy importante, y entender que estamos en un escenario complejo donde las posibilidades de dar saltos no parecen posibilidades muy reales. En todo caso, hay que conservar lo que se tiene y poder avanzar, ¿verdad?, en áreas donde haya una dinámica económica que permita efectivamente avanzar. En otras, cuidar el empleo me parece que es un aspecto bastante importante, ¿no? Creo que hay la necesidad de trabajar mucho más, ¿no? Digamos, cuando las situaciones son fáciles y la economía crece, es mucho más fácil, pero cuando son difíciles, el diálogo debe ser la herramienta de promoción de los acuerdos. ¿Y al Frente Amplio cómo lo ve? ¿Está en crisis? Muy complicado, ¿no? Muy complicado. ¿Crisis es la palabra? ¿Cómo lo calificaría usted? Yo no sé, lo calificaría como una de las situaciones más complejas que hemos vivido del retorno a la democracia, por lo menos, ¿no? Me parece que que para el Frente casi toda su historia, porque en realidad desde su fundación comenzó la dictadura y después, bueno, en la clandestinidad ya era de por sí difícil. Era de por sí difícil. Pero me parece primero que la salida de Mónica Xavier generó una situación compleja. El Frente, más allá que el secretariado conduce con un triunvirato que va rotando, eso es la expresión de una dificultad, ¿verdad? La dificultad de tener una conducción clara. Sí, claro. El Frente ha perdido escenario, digamos, como fuerza política, y no logra articular, digamos, al gobierno, a la bancada parlamentaria y a la propia fuerza política, ¿no? Entonces, en este sentido me parece que hay un rol más proactivo que el Frente Amplio debería crear. Nosotros somos partidarios, lo hemos dicho públicamente, la vertiente partidista, de promover una candidatura única. Nos parece que el momento amerita hacer los máximos esfuerzos por encontrar alguna figura en el Frente Amplio que pueda generar el mayor consenso posible, ¿verdad? Y que cuente con los respaldos suficientes, la experiencia, el conocimiento de la fuerza política, que permita recrear un escenario donde el presidente o la presidenta del Frente Amplio sea el articulador, ¿verdad?, entre la bancada parlamentaria, que ha tenido sus dificultades, el Poder Ejecutivo, jugando el rol que tiene la fuerza política, que es hacer cumplir el programa de gobierno. Esta me parece que es la dificultad. Y está más expresada que nunca la disputa entre dos grandes visiones de la política y de cómo seguir adelante. Yo creo que hay, mi impresión es que esas dos grandes visiones en realidad tienen en muchos aspectos muchos puntos de contacto. No son dos visiones antagónicas, ¿no? Me parece que hay visiones que son compartibles, negociables y acordables, y aspectos en donde algunos pretenden ir más rápido que otros o por una vía diferente, ¿no? Pero lo que me parece que lo que me preocupa más que la discusión política de fondo respecto a los temas programáticos o a la implementación del programa, si vamos más rápido, si tenemos una política fiscal que profundice la carga fiscal sobre lo que más tienen, más allá de esa discusión que yo creo que es negociable, discutible, lo que me preocupa es el clima de los últimos tiempos, ¿no? Donde hay un fenómeno de pérdida de fraternidad y de diálogo con términos de los cuales es difícil volver, ¿no? Esta es una cuestión que creo que tenemos que erradicar totalmente, ¿no? ¿Y qué explicación tiene usted para eso? No sé. Creo que hay me parece que algunos pasos que se han dado se han visto como reproches de acciones anteriores. Esto ya pasó la vez cuando el cambio de gobierno anterior. Creo que hay estilos de conducción distintos. No estoy juzgando, simplemente viendo un poco la realidad. Y esos estilos de conducción diferentes también producen resultados distintos, ¿no? Sumémosle a esto la complejidad de la coyuntura económica, ¿verdad? Y me parece que eso ha exacerbado situaciones donde acusaciones van y vienen, pero no son acusaciones, no son discusiones. A ver, durante el primer periodo de gobierno, durante el segundo periodo de gobierno, hubieron discusiones intensas. Recuerdo respecto a la asignación presupuestaria de la educación, por ejemplo. Sí, claro. Ahora, nunca se llegó, recuerdo yo, a este nivel de calificativos, digamos, que yo creo que debemos ser todos los frente amplistas, todos, porque esto permea el conjunto de la fuerza política y genera una suerte de sensación que yo por lo menos percibo en la calle, ¿no? Que es una sensación de desánimo,
y una especie de instalación de la idea de que no va a haber un cuarto gobierno del Frente Amplio. Yo estoy convencido de que va a haber un cuarto gobierno del Frente Amplio. ¿Usted cree que está esa idea instalada? Yo creo que se está comenzando a instalar. He escuchado, he sentido esta reflexión producto de esta situación, ¿no? ¿En dirigentes o en la gente? No, en la gente en general, ¿no? Que ve la situación compleja, que para y pregunta, che, ¿qué pasa en el Frente Amplio, no? ¿Qué nos está pasando, no? ¿Por qué estamos en este nivel de tensión, ¿no? Donde parecería que no se persigue. Ahora, esa sensación, si es que existe, como usted dice que lo percibe, la ha generado el propio Frente Amplio, porque en realidad la oposición ha aportado poco quizás para esa no tengo ninguna duda, la ha generado el propio Frente Amplio. Comparto eso, sí. ¿Y esa unidad que es muy característica del Frente Amplio, esa prueba de balas o puede romperse en un momento como estos? O en la acumulación de... Primero, esa unidad ya se rompió una vez, ¿no? Sí, está bien. Luego logramos reconstruir, digamos. No se ha roto de manera significativa, pero ha tenido algunos... Bueno, en su momento fue un hecho político muy fuerte. La salida del PDC y la 99 del Frente Amplio fue un golpe político duro, ¿no? A pesar de que al año siguiente, en realidad, el Frente Amplio gana por primera vez la Intendencia de Montevideo. Yo creo que la unidad del Frente Amplio no es un discurso, es el resultado de una historia, ¿verdad? Una historia que forja una cultura también de los Frente Amplistas de valorar eso como un elemento clave, ¿no? Yo creo que no va a haber rupturas en el Frente Amplio, estoy convencido de esto. Creo que va a ir bajando el nivel de tensión en la interna, porque todo el mundo es consciente de los riesgos a los que nos estamos exponiendo, y creo que en el futuro no solo vamos a poder lograr, si salimos bien de la elección de mayo, lo ideal sería, vuelvo a repetir, con un candidato que todos respaldáramos. Si lográramos esa situación, me parece que podríamos reencaminar la relación fuerza política, bancada parlamentaria, intendentes, Poder Ejecutivo, de forma tal de llegar al escenario de la próxima elección nacional en condiciones mucho mejores. Yo creo que la coyuntura económica va a mejorar, eso nos va a ayudar también, y me parece que los principales liderazgos del Frente Amplio son conscientes que hay una línea, ¿no?, que no se puede traspasar, que es poner en riesgo el proyecto. Cualquier decisión de alejamiento efectivamente pondría en riesgo el proyecto que venimos construyendo de hace muchos años, claro, y que es en beneficio de todos los uruguayos. Brenda, le agradezco mucho por haber venido. Con mucho gusto. Gracias.